y bienvenidos a todos a este espacio en el que los actores de la atención centrada en la persona nos comparten sus conocimientos y su experiencia. Esta producción de Plaintree América Latina Norte está abierta a todo el público y tiene como objetivo dar a conocer diversas temáticas sobre el ámbito de la salud y sobre los procesos, beneficios y retos que representa la atención centrada en la persona. A continuación, vamos a conversar con profesionales destacadas sobre la labor fundamental que hacen las enfermeras y los enfermeros y el impacto que tiene su rol con los pacientes, con sus familiares y acompañantes y con sus colaboradores dentro de las organizaciones de salud. Las y los profesionales de enfermería son parte central de los servicios de salud. Sin su trabajo y aporte, sin sus cuidados, el sistema de salud colapsaría. En el mundo hay alrededor de 28 millones de profesionales de la enfermería. Representan más de la mitad de todos los trabajadores de la salud. Son muchos, pero no son suficientes. Hay un déficit de alrededor de 5,2 millones, la mayoría están en África, Asia y en algunos países de América Latina. Ellas y ellos son esenciales en materia de la filosofía y procesos de atención centrada en la persona. Ellas y ellos nos cuidan, consuelan y curan como nadie más en el sistema de salud. Sin embargo, en muchos lugares, estos profesionales no son cuidados ni reconocidos como lo merecen. En algunos países viven condiciones precarias de empleo y hay una falta de regulación profesional sobre su actividad. En nuestro continente americano, hay unos 9 millones de profesionales de la enfermería. Todos ellos desempeñan un papel clave en la atención sanitaria, en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades, la gestión y la educación en salud. Vamos a conversar los siguientes minutos con 3 experimentadas profesionales de la enfermería. Deseamos conocer su experiencia y puntos de vista sobre su actividad y sobre su esencial papel en brindar servicios seguros, empáticos y cercanos. Sin ellas, como decíamos al inicio, los hospitales de alta especialidad, los centros de salud primaria, las campañas de vacunación, las actividades de prevención en salud y tantos otros servicios simplemente no podrían operar. Sin ellas, los procesos Plaintree difícilmente se podrían implementar. Nos acompañan en esta mesa de diálogo Sayuri Comera Arenas. Ella es directora de enfermería en Tech Salud. Tiene maestrías en Educación y Recursos Humanos. Además, ha sido jefe de enseñanza de enfermería en un reconocido hospital de la Secretaría de Salud de México y dirigió la carrera de enfermería en una universidad privada. También nos acompaña Rosa María Lucas. Ella es jefe corporativa de enfermería de La Paz, Grupo Hospitalario de Guatemala, uno de los destacados miembros de Plaintree que tiene 7 sedes hospitalarias en Ciudad de Guatemala. Ella es licenciada en enfermería, tiene una maestría en gestión y dirección de recursos humanos y además un doctorado próximo en enfermería y salud pública. Tiene experiencia en el sistema público, la docencia y es miembro asesor de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Enfermeras. Y también nos acompaña hoy Yaxel Girón, es supervisora de neonatología, ginecobstetricia y pediatría en The Panama Clinic y especialista en enfermería pediátrica. Ella es parte de la Red Iberoamericana de Neonatología e integra en su hospital el Grupo Núcleo, este espacio interdisciplinario que lidera la implementación del proceso de Plaintree. Bienvenidas a las 3 y muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar diciendo, que ustedes, evidentemente, para llegar a ser quienes son hoy, han tenido que emprender todo un viaje de preparación. No solamente es cuestión de vocación, sino de educación, de capacitación, de entrenamiento, de especialización. Cuéntenos un poquito sobre cómo ha sido esta ruta para ustedes. Empecemos con Sayuri, por favor. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Agradezco a Plaintree América Latina Norte esta invitación y que nos permiten tener una conversación con quienes somos, vivimos y nos formamos en el campo de la enfermería. Si bien es cierto, como ustedes hicieron en esta introducción, creo que en enfermería ha habido un poco
algunos años donde no necesariamente la parte de educación era algo importante, nos veían más como un oficio, como algo que se iba gestando de una manera pues artesanal y no había una formación universitaria. Hoy, afortunadamente, yo creo que en todos los países hay esta oportunidad de formarnos en medios académicos universitarios. Aquellos colegas que no tienen este grado inicialmente, hay posibilidades para poderlo obtener y de ahí ir creciendo hacia las especializaciones. Y hoy creo que el gran grupo en los diferentes países están buscando que obtengamos posgrados. Algo que la sociedad no conoce es que nosotras también somos candidatas a poder estudiar posgrados fuera del campo de la enfermería. Como mis colegas por ahí escuché, Rosa María tiene posgrado fuera de lo que es en la gestión. Una servidora también tomé la decisión de buscar un campo en la educación, en recursos humanos. Hay colegas que están haciendo maestrías en el área de informática, en el área de producción y calidad. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que la sociedad debe conocer, que enfermería no es únicamente aquellas colegas que estamos en un hospital atendiendo pacientes y que nuestra formación es también universitaria y podemos aspirar a maestrías y doctorados fuera del campo de la disciplina de enfermería. Entonces eso es a grandes rasgos lo que yo les puedo comentar. Muchísimas gracias, Aryuri. Muy interesante saber esto, ¿no? La formación interdisciplinaria que tienen además y las posibilidades de crecimiento. Gracias. Jaxel, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, en la base de mi experiencia, tengo 14 años de ser enfermera y pienso que todo inicia con la decisión, o por así decirlo, con el llamado que tenemos todos los profesionales, tomando en consideración de que nuestra profesión es más que eso, es una vocación, es pasión y es sacrificio. Partiendo de allí, iniciamos los estudios y posterior a eso debemos tener claro que debemos estar, como bien lo dice la licenciada Sayuri, capacitándonos periódicamente. Si bien es cierto, las instituciones donde proveemos nuestros servicios deben de guiarnos hacia una actualización y capacitación, está también por nuestra parte, responsable de nuestra profesión y nuestra superación continua, ir cada día adaptándonos a los nuevos cambios que hay en el sistema. Como lo comentó la licenciada Sayuri, ya no es solo estudiar lo relacionado a enfermería, sino irnos por otros campos como es la gestión, la informática, sobre todo el campo de la tecnología que está muy avanzado y quizás nos quedamos un poquito rezagados en cuanto a esto en las universidades. Y es nuestro deber o nuestra responsabilidad actualizarnos cada día en todos los cambios que van dando, tomando en consideración que la enfermería es muy dinámica. Cada día van surgiendo nuevos estudios, nuevas situaciones basadas en la evidencia que nos obligan a cada día estar actualizándonos en beneficio de nosotros como profesionales y en beneficio de todos los pacientes que vamos a tratar en el día a día. Gracias, Jaxel. Sí, entonces formación, superación y actualización continua. ¿Y tú qué nos podrías decir, Rosa María? Bueno, yo agregaría, por ejemplo, lo que decía Jaxel, que todo parte de una vocación. No concibo que en enfermería pues sea ejercida por personales que no tengan esta parte, que es la vocación que le permite dar un servicio cálido, humano, basado en la empatía a las personas, que justamente eso es el prójimo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo y la ruta que una enfermera sigue realmente es muy larga. Pareciera ser una profesión que lo pudiéramos sacar en unos cuantos meses y no es así, ¿verdad? Y eso es, creo que la conciencia que hay que hacer a la humanidad, que cada vez, y lo decía bien Sayuri, ¿verdad? Cada vez el profesional de enfermería se ha ido preparando y hay mucho, ¿verdad? Es una carrera, acá en Guatemala son 3 años para ser técnico en enfermería, luego se estudia otros 3 años para ser licenciada en enfermería y luego pues entonces vienen las maestrías, posgrados, especializaciones y en Latinoamérica se impulsa en este momento la práctica avanzada. Ya hay algunas universidades en Guatemala que ya están impulsando enfermera con enfoque en terapia respiratoria, en cuidados intensivos, gerencia.
Y creo que esto ayuda muchísimo a que la enfermería cada vez se vuelva una profesión autónoma, capaz de poder dar indicaciones de cuidado centrado, por supuesto, en la persona, en la familia, que es realmente nuestra razón de ser. Claro, hay muchos esfuerzos y eso los profesionales de enfermería deben saber. Las largas horas, por ejemplo, de estar de pie, eso implica un gran esfuerzo. El alto grado de exposición a muchos microorganismos, y de ejemplo estuvo la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19, donde pues en primera línea quien estuvo fue el personal de enfermería sosteniendo los servicios. Para ello requiere de mucha preparación, de mucha capacitación. Afortunadamente, la pandemia creo que también trajo un beneficio, fue el de liberar cursos totalmente gratuitos para el personal. Hoy en día cualquiera puede acceder. Tenemos congresos, tenemos talleres, simposium, creo que muchas oportunidades en línea para poder ir capacitándose. Yo creo que es decisión del profesional. Gracias, Rosa María. Qué importante lo que tú mencionas. Te refieres a la etapa del COVID, donde se expuso el sistema de salud en varios de sus falencias quizá, y en ese espacio de demanda de servicios hospitalarios, por supuesto, las enfermeras tuvieron un papel importantísimo. Nos exhibió que hay muchas enfermeras capacitadas en la atención de esto que fue una emergencia para todos y que lo hicieron de forma heroica, así muchos calificaron el trabajo de ustedes. Yo te quisiera preguntar, tomando en consideración lo que nos acaba de decir Rosa María Sayuri, ¿cómo es la situación en México respecto a las enfermeras? Porque hablamos de el sector de la enfermería en el, por ejemplo, sector privado, donde quizá tienen mayores oportunidades, pero también en el sector público, donde hay una fuerte demanda, pero también hay un fuerte déficit todavía de personal de enfermería que está siendo requerido. ¿Cuál es la situación de la enfermería si ponemos en estos dos diferentes planos, en el sector público y en el sector privado? ¿Está caminando de forma adecuada? ¿Hay que hacer cambios? A ver, tu opinión sería súper importante. Muchas gracias, Diego. Pues respondiendo a tu pregunta, en cuestiones de cifras, de acuerdo a la Secretaría de Salud en México, somos actualmente en este 2023, somos 314,205 enfermeras las que tenemos la posibilidad de ejercer esta profesión, de las cuales, de alguna manera, el 96% está ubicado en el sector público. Esa es una tendencia muy, muy arraigada en México. Todo profesional que estudia esta carrera tiene la preferencia de irse a insertar en el mercado público. Esto tiene mucho que ver con las condiciones laborales. Si bien es cierto, en el sector público hay altas cargas de trabajo, el volumen que se maneja de pacientes, por ejemplo, el ratio enfermera-paciente, evidentemente no se compara con el sector privado. Sin embargo, la condición laboral en cuestión de salarios, de prestaciones, de seguridad, que es yo creo que el concepto principal por el cual el personal tiene esta tendencia, sienten mayor seguridad al estar en el sector público, a pesar pues de las grandes limitantes, como comentaba, en relación al volumen de pacientes que hay que atenderse, que no necesariamente todos los niveles tienen los recursos necesarios para atender este volumen. En realidad, el sector privado únicamente corresponde al 3% de estas más de 300,000 enfermeras que tenemos. En el sector privado, ¿qué beneficios o qué bondades hay? Pues evidentemente es la tecnología, la posibilidad de tener los insumos en cantidades y calidad suficiente, el ratio enfermera-paciente es mucho menor, mucho más apegado a los lineamientos que nos recomiendan para dar un servicio seguro. Entonces, de alguna manera creo que si podemos o si puedes esbozar lo que es la enfermería en México, la gran mayoría está insertada en el sector público, aún y a pesar de ello no son suficientes las enfermeras para atender a la población en este sector. Y por el otro lado, pues en el sector privado están haciendo grandes esfuerzos. Puedo hablar, por ejemplo, de la institución a la cual yo pertenezco. Texsalud tiene un esquema laboral realmente muy competitivo.
tiene prestaciones que no únicamente velan por la parte económica del trabajador o de la colaboradora, sino también se preocupan por la educación, se preocupan por el bienestar de las enfermeras. Tenemos programas que si bien están enfocados en su estado nutricional, en su estado emocional, evidentemente zonas cómodas o en este caso ambientes positivos para poder trabajar en mejores condiciones emocionales. Creo que pues esto es una figura que sí está empezando a llamar la atención, al menos en la región aquí de Nuevo León o en el noreste. Somos una institución de referencia porque sí estamos captando a personal que quiera trabajar en el sector privado, aún y a pesar que la tendencia a nivel nacional no la es. No sé si contesté la pregunta. Perfecto, Sayuri, muchísimas gracias. Esa descripción nos ubica en una realidad que quizá algunas de las personas no conocen. La gran mayoría de las enfermeras están en el sector público, donde tienen una carga de trabajo muy intensa. Y Axel, ¿cómo es en Panamá? Tú trabajas en el sector privado, en un hospital afiliado a Plaintree, un hospital que además es muy nuevo, con una tecnología, con una infraestructura de primer nivel, pero también están tus colegas del sector público. ¿Tú encuentras diferencias grandes entre ambas realidades en el sector público y el privado? En Panamá, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, contamos con 7.018 enfermeras para una población mayor de 4 millones de habitantes. Desde ahí ya vemos una limitante en la relación, como diríamos, habitante-enfermera, con lo cual no nos escapamos de la situación que tú expusiste al inicio. A nivel mundial hay una escasez de enfermería. En el ámbito del lugar donde laboro, que es un hospital privado y donde he laborado siempre ha sido en el ámbito privado, no podría decir que somos exclusivamente enfermeras de nivel privado. Un alto porcentaje de nuestro personal trabaja en instituciones públicas. Realmente más del 60% de las enfermeras, diría a nivel de la ciudad de Panamá, trabaja en una institución pública y en una institución privada, o sea que tienen dos trabajos. Entonces, partiendo de allí, ellos están, como diríamos, en dos sistemas donde ven la escasez y ven, como se podría decir, la abundancia. Y están como en las dos esferas, donde a veces cuesta un poco instalarlas en el ámbito privado porque vienen de una atención diferente. Vienen de una atención donde se trabaja, como quien dice, para sacar el trabajo y no se da una atención personalizada al paciente. Entonces, cuando chocan con las instituciones privadas, donde la atención es un poco más personalizada, vemos un poco de limitantes en lo que es el desenvolvimiento de ellas por el tema de que están en dos lugares. Pocos hospitales privados, a diferencia de lo que comenta Sayuri, tienen la opción de tener enfermeras, digamos, fijas solamente del hospital. La mayoría, la práctica aquí en Panamá es que las enfermeras del ámbito privado, casi todas trabajan en el sector público. Entonces ven como esa pared de la escasez a la abundancia, diría yo. Y como tú bien dices, nuestro hospital es un hospital nuevo que inició con la filosofía Plaintree, inició con sistemas y equipamiento muy avanzado. Y entonces tenemos que enseñar a esas enfermeras que quizás están adaptadas a un sistema un poquito más obsoleto, adaptarse a nuestra nueva tecnología para poder dar una atención de calidad a todos los pacientes. Es una ventaja un poco también para ellas porque logran un mayor aprendizaje también. Aprenden nuevas tecnologías que quizás en el sector público van a demorar un poquito más en tener. Esta situación que describes de Panamá es una situación complicada, si le podemos poner algún término, porque muchas de las enfermeras, incluso de los hospitales Plaintree, por supuesto, tenemos 2 socios en Ciudad de Panamá, gran parte de las enfermeras, como nos explica Yaxel, trabajan, por ejemplo, en la mañana en el sector público y en la tarde en el sector privado. La carga que enfrentan, la carga de horas y lo que va acumulándose por ese trabajo, generándose desde el punto de vista físico, psicológico, es importante. Y este tema me gustaría también proponerte a ti, Rosa María, ¿cómo es en Guatemala? ¿Se da también esta doble forma, dirían en México, dobleteo, trabajar en un lugar y en el otro? ¿O hay la posibilidad de que las enfermeras en el sector privado
realmente se concentren en ese servicio y lo mismo pasa en el sector público. Hay muchas diferencias entre el público y el privado. Rosa María. Bueno, en relación a eso, comparto muchísimo lo que decía Jaxel y Yuri. Especialmente nosotros en Latinoamérica creo que marcamos una tendencia en esta parte de la situación de enfermería, que creo que es común. En Guatemala particularmente nosotros tuvimos un proceso de reclasificación o redignificación salarial para profesionales de enfermería con grado de licenciado en el Ministerio de Salud Pública, la cual tuvo acceso solo el 15% de los profesionales y en total en Guatemala más o menos solo el 25% de los profesionales de enfermería tienen una condición idónea de trabajo y también del reconocimiento salarial que merecen. El resto creo que están por debajo de, por ejemplo, acá en Guatemala son de 4,000 a 4,500 quetzales, es lo que devenga una enfermera profesional y un poquito menos para el auxiliar de enfermería, porque aún tenemos esa figura de auxiliar de enfermería. Esto es lo que hace que las personas se motiven en obtener otro empleo, ¿verdad? Hasta 3 empleos tiene un personal de enfermería en Guatemala, la cual sí tiene un impacto en la parte de la calidad de la atención porque hay una sobrecarga laboral, hay un cansancio y agotamiento físico, mental, y pues que también repercute en la calidad de vida de las personas. Así que creo que la invitación sería a las instituciones a invertir, y la OPS, el Consejo Internacional de Enfermería, invita a las instituciones a invertir en enfermería y a evaluar las condiciones laborales, porque al final esto sí tiene impacto en la retención laboral y la retención del talento, ¿verdad? Talento humano. Entonces, muy importante que el personal de enfermería esté satisfecho en su área laboral para poder continuar y ser parte de una institución. Aunque pues la vocación nos hace muchas veces estar, ¿verdad?, en cualquier lugar, pero también las necesidades humanas que tienen los profesionales también son importantes de atender. Muchas gracias, Rosa María. Lo que dices es muy importante y justo me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuidar a los cuidadores. Para Plaintree y para la atención centrada en la persona, este es un tema fundamental, ¿no? Sabemos que más allá de profesionales, también todos ustedes son humanos y tienen necesidades humanas también, además de las profesionales. Y ahora las tres han mencionado diferentes cosas como redignificar el salario, como tener oportunidades de educación, que se preste atención también a su bienestar. Entonces, me encantaría que nos platicaran un poco más sobre esto, cómo se siente, qué tan importante es que se sientan cuidadas por la organización donde laboran y de qué manera se sienten cuidadas. Ok, Mariana, pues te contesto en relación a TechSalud. En TechSalud, si algo privilegian es el cuidado de enfermería. No es un distintivo en cuestión de departamentos. Es una organización que cuida absolutamente a todos sus colaboradores, pero sí hay un pequeño énfasis en el área de enfermería derivado de precisamente al estar expuestos de manera continua pues a situaciones de alta demanda, de estrés. Sabemos que el resto de los compañeros que conformamos un equipo de salud en un hospital también participan en la atención a pacientes, pero sin lugar a duda quien está a pie de cabecera y está las 24 horas, los 7 días de la semana, es el personal de enfermería. Entonces, en el área, en TechSalud, lo que tenemos como punto principal es precisamente que todo el equipo, si bien es cierto, el equipo administrativo esté muy cercano y seamos muy sensibles a las necesidades, como bien lo comentaban, como personas de cada uno de los enfermeros y enfermeras. Esta conversación sensible, humana, de ir y vuelta, lo cuidamos absolutamente en todo el personal sin distinciones, sobre todo de los turnos. Nosotros sabemos que en enfermería pues está el turno matutino, el vespertino, los nocturnos, los de fines de semana. Algo que cuidamos muchísimo es que esta comunicación continua y sobre todo clara y objetiva sea absolutamente con todos para estar muy alertas de las necesidades que pudiera tener alguna persona. No es nuevo, como bien lo comentaron, nosotros como seres humanos también tenemos problemas en casa.
tenemos necesidades de salud, tenemos cansancio, tenemos angustias, también sufrimos de frustración, de enojo, o sea, también vivimos emociones. A veces la sociedad nos observa como una figura que es inquebrantable y la realidad es que no. También somos seres humanos que vivimos, pensamos, sentimos y tenemos también necesidades que a veces nos causan dolor. Entonces, en la medida que la organización está atenta a esto, hay programas inclusive en cuestión de apoyo psicológico, actividades físicas, que en este caso, sus tiempos de descanso estén bien organizados para que la gente realmente se pueda desconectar cuando están fuera de la operación, pues buscamos de tal manera que el personal pueda tener estos espacios para pues recargar energía, poder resolver sus problemáticas y estar en las mejores condiciones para venir a atender a los pacientes. Entonces, en términos generales, creo que es lo que yo les puedo aportar del entorno que se vive aquí en TechSalud con todas las colegas enfermeras y enfermeros. Muchas gracias, Sayuri. Muy valioso lo que mencionas de recordar que todos somos vulnerables, ¿no? Ustedes también, y que se preste atención a estas necesidades y los horarios y los espacios de descanso y de restauración que también hacen falta. Y Jaxel, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, somos seres humanos cuidando de otros seres humanos, por tanto tenemos las mismas debilidades que puede tener un paciente y es muy importante, como lo menciona Sayuri, mantener al personal cuidado. Acá en The Panama Clinic, por tratarse de un hospital nuevo, se está trabajando en el tema del cuidado al cuidador. Iniciamos con Plentree, que nos ha ayudado mucho la herramienta de Plentree, porque si bien es cierto, está centrado en la persona, es en la persona tanto paciente como cuidador. Y enfocado en los principios, hemos ido modificando varias actividades en el hospital en beneficio del paciente. Como lo mencioné anteriormente, tenemos un personal que trabaja en 2 instituciones, con lo cual es un poco difícil a veces crear actividades para ellos, ya que también tienen otro tipo de responsabilidades, pero sí tratamos de adecuar sus horarios para que tengan un periodo de descanso dentro de todas las actividades que hacen en ambos hospitales o los lugares que tengan de trabajo. Tenemos el Departamento de Salud Ocupacional que se encarga, si un personal está convaleciente, le hacen su seguimiento, lo refieren a especialistas. El hospital también provee un seguro médico privado para que el personal pueda atenderse en nuestras instalaciones o en otras instalaciones privadas del país. Y de ahí, de esa manera, vamos ayudando a que el personal se sienta comprometido con el hospital y pueda también estar en un estado de salud saludable. En cuanto a lo que mencionó Sayuri, que me gustó mucho sobre el tema del acompañamiento emocional del personal, sí estamos tenemos un poco de falencias en ese tema. Estamos trabajando porque en Panamá realmente hay pocas organizaciones que se dedican a este cuidado, a esta terapia, a estos primeros auxilios psicológicos. Así que cuando tenemos un tema de pérdida de pacientes o algún tema en específico, tenemos entonces que consultar a aquellas fundaciones para que nos proveen sus servicios y no tienen un poco más de demanda, que es muy importante la parte que mencionó Sayuri, el tema emocional, porque somos seres humanos que tenemos también situaciones en el hogar, situaciones fuera del trabajo. Nuestra vida no se entorna solamente al trabajo, somos enfermeras, madres, esposas, estudiantes en algunas ocasiones. Entonces tenemos un compromiso bien alto y puede crear también un poco de desestabilidad emocional. Pero el Hospital de Panama Clinic, por ser un hospital nuevo, está enfocando y está trabajando en ese rol para ayudar también al cuidador. Muchas gracias, Jaxel. Qué importante lo que acabas de decir. Ustedes también son receptoras de primeros auxilios, ¿no? O de cuidados emocionales y psicológicos. Y ese es un área también que ponerle atención con ustedes. Y Rosa María, ¿tú qué nos puedes decir sobre la situación en Guatemala y donde laboras? Bueno, acá en La Paz, grupo hospitalario, nosotros tenemos en el Departamento de Enfermería programas de evaluación constante del estado de salud mental y físico de nuestros colaboradores en el Departamento de Enfermería. El año pasado nosotros hicimos una evaluación del estado psicológico, especialmente por
algunas afecciones que pudiera tener nuestro personal por el agotamiento a la cual había estado sometido en tiempo de pandemia y por la sobrecarga emocional, ¿verdad? Que soportó ante múltiples muertes y el dolor, el sufrimiento, no solo de la persona, sino de la familia. Esa carga emocional, pues, la evaluamos. Tuvimos el apoyo de recursos humanos para que participara una psicóloga, ¿verdad? De hecho, pues identificamos un grupo de personal de enfermería que participó en terapias y aparte nosotros tenemos un programa de educación continua dentro del departamento que se desarrolla de forma mensual, en la cual también aprovechamos no solo para fortalecer competencias, sino también para poder convivir, expresar sentimientos, emociones, necesidades humanas, ¿verdad? Esta parte de escucha que me encanta estar con mi personal para que pueda decirnos cómo podemos apoyarles para mejorar nuestras condiciones laborales y pasar estos proyectos a nivel de gerencia para que pues la vista sea pues hacia el personal de enfermería y podamos mejorar aquellas brechas que actualmente tenemos. Y hay una muy buena disposición de la alta gerencia en poder que el personal esté bien en todo el sentido de la palabra y creo que esto es una gran oportunidad para nosotros para encaminar muchos programas para valorar nuestro personal, pero creo que al igual como lo decía Jaxel, al ser una iniciativa privada, pues tenemos un seguro médico, tenemos también oportunidad de entrar a un centro recreativo totalmente gratuito, ¿verdad? Al ser parte de los colaboradores de La Paz Grupo Hospitalario, así que podemos ir con nuestros hijos, con nuestra familia, poder compartir. Fomentamos el autocuidado en el personal de enfermería porque no podemos dar cuidados de calidad si nosotros no estamos bien. Creo que la parte inicia con estar bien consigo mismo desde todos los ámbitos para poder brindar un cuidado cálido, humano y por supuesto que satisfaga esa necesidad de nuestros usuarios. Gracias, Rosa María. Esta importancia de cuidar a los cuidadores, la pregunta que ustedes estaban respondiendo, es esencial en la filosofía de la atención centrada en la persona. Quisiéramos adentrarnos un poquito en esa filosofía y en esos procesos. Quizá las enfermeras son las que entienden mejor la filosofía Plaintree y los procesos Plaintree. ¿Qué importancia le das tú a esta predisposición que tienen las enfermeras a tener una atención centrada en la persona real? ¿Cómo transmitir esto a todo el sistema de salud? ¿Cómo permitir que permee en administrativos, médicos, gerencias, etcétera? Una de las cosas más importantes que enfermería puede dejar ver al resto de la organización cuando atienden a los pacientes y nos enfocamos en esa singularidad de cada ser humano, ¿no? Si bien es cierto, no vemos al paciente enfermo, no vemos un tubo, no vemos una sonda, sino vemos a ese ser humano que está doliente. Y yo creo que parte del concepto más importante es que nosotros vemos a través de una forma donde veo y siento el dolor del otro. Entonces, esta filosofía o esta forma de pensar para observar a nuestros pacientes y a nuestros familiares nos permite a nosotros respetar esa necesidad particular, no verlo, como bien lo decían, como algo en producción, ¿no? Los pacientes de terapia intensiva son pacientes críticos y a todos les tenemos que hacer lo mismo de forma estandarizada. Ese es un cuidado frío, es un cuidado industrial de producción. Entonces, son de las pocas cosas que de manera muy gradual, a través de capacitación, de sesiones de sensibilización y también de un autoanálisis, de ver cómo estoy haciendo llegar el cuidado de enfermería a ese ser humano que está doliente y esa familia, es como ha ido transitando pues la visión de enfermería de TechSalud, donde cuidamos esa singularidad del ser humano, donde cuidamos esa necesidad propia que se está dando en ese momento, en esa persona, en ese lugar,
para poder adaptar ese entorno y no hacer que la persona se adapte al entorno. Yo creo que aparte del dolor que ellos están viviendo, si nosotros forzamos y llevamos a una persona en estas condiciones a adaptarse al entorno, creo que es todavía un proceso adicional traumático que nosotros como enfermeras y enfermeros debemos cuidar y preservar que no se dé, sino al contrario, que el medio nos adaptemos a él para que esa transición que está llevando en un hospital, que regularmente pues son pocas las ocasiones que vienen tal vez por un motivo de alegría cuando llega un nuevo miembro de la familia. Sin embargo, si no analizamos a fondo, también la llegada de ese miembro lleva en su parte un poco de dolor, o sea, la mujer tiene que llevar un proceso doloroso, aunque al final sabemos que llega un nuevo miembro de la familia y es motivo de alegría, pero si tenemos en claro eso, que enfermería estamos para dejar en una sensación lo más agradable posible, compasiva, en ese acompañamiento, para que la persona se sienta confiada y también con esa necesidad de protección del resto del equipo. Yo creo que esa es la forma en que nosotros como TechSalud cuidamos a nuestros pacientes, cuidamos a nuestra familia y hacemos consciente al personal de la necesidad y de la importancia que tiene, reitero, cuidar la singularidad de ese ser humano en ese momento, en ese lugar. Y Axel, ¿cómo se vive esto de atender personas que tienen otra cultura y mantener centrada la atención en ellos? Definitivamente, si hablamos de atención centrada, es una atención finamente personalizada, cuidando cada detalle y cada individuo. Ya no tratamos, procuramos, trabajamos en no manejar el paciente de la habitación número tal, sino llamarlo por su nombre y apellido, no llamarlo por un diagnóstico. Eso es algo que se ha ido trabajando, como tú bien lo dices, somos un hospital que desde que estábamos en construcción se buscaron la filosofía Plentree y hemos estado trabajando el enfoque guiado por la filosofía Plentree, que nos ha ayudado a abrir nuestras mentes, como diríamos, hacia una atención más personalizada y detallada. Pero como comento, tenemos personal que trabaja en el sistema público donde el tipo de atención es muy diferente por la gran demanda de pacientes. Quizás no es que la enfermera no sepa proveer una atención centrada, sino que no puede hacerlo por la demanda de pacientes y la sobrecarga laboral que presenta en un hospital público. Al llegar a la Panama Clinic, que estamos centrados y guiados en una filosofía Plentree, sí puedo decir que nos ha costado un poco inculcar al personal esto de que hacemos los reportes al pie de la cama, hablamos del diagnóstico frente al paciente, de su tratamiento, etcétera, hasta donde obviamente nuestras competencias no lo permiten, pero causa un poco de impacto en el personal porque no es la costumbre. El tema cultural, bueno, Panamá es conocido como un crisol de razas, puente del mundo, ya que somos un área bastante transitada por el canal de Panamá. Y a nivel privado, hemos estado, como quien dice, acostumbrados a manejar personas de muchas nacionalidades. Y más aquí en Panamá tenemos muchas culturas ya establecidas en el país. Y el tema cultural en el sector privado, más que todo, porque este tipo de pacientes buscan más la atención privada que la pública, es bastante común. En la Panama Clinic tenemos alianzas con turismo, tenemos un departamento de turismo médico, negocios internacionales, el cual hace alianza con diferentes países. Y sí nos hemos tenido el choque en el tema del idioma, porque vienen pacientes que hablan o full inglés, o en todo inglés, o francés. Y Panamá, por ser latino, no todas las enfermeras mantienen este tipo de idiomas, ya que en nuestra formación profesional no se da el inglés como tal, así que para aprenderlo tenemos que buscarlo por nuestro propio medio. Entonces sí, el tema del idioma, más que todo, el tema de la cultura, las costumbres que traen de sus países, cómo la podemos adaptar a nuestra atención sin de mejorar su tratamiento, es un tema que se trabaja, lo hacemos con el Departamento de Experiencia del Paciente, evaluando ya que ellos están también enfocados en este tipo de atenciones y vamos guiándonos. Nos ha ayudado mucho todos los folletos, todos los formularios Plentree, porque ahí vemos que todo lo que dice ahí se practica, pero a veces no nos damos cuenta que lo estamos practicando. El tema de respetar la cultura, la religión, las visitas. Quizás tú dices que el paciente quiere ver a un familiar, pero quizás no quiere ver a un familiar, quiere ver a un vecino, quiere ver a un amigo que tiene tiempo que no ve, una llamada, etcétera. Entonces, le damos todas esas oportunidades.
Gracias, Yaxel. Importante lo que hay que prepararse, como tú dices, adaptarse para atender a diferentes personas de otras culturas. Rosa María, esto nos lleva a preguntarnos cuán importante es estar entrenado y preparado para tener una comunicación adecuada con estos pacientes que atendemos, para entender su cultura, para tomar en consideración su espiritualidad, sus acompañantes. Hay que entrenarse para eso, hay que capacitarse. Si bien es cierto, digamos, el personal de enfermería, la profesión como tal, se centra en la atención de la persona, de la familia y de la comunidad. Desde esa perspectiva, nuestro centro de atención siempre es la persona. Todo gira alrededor de la persona y esto incluye una atención a lo que nosotros como profesionales de enfermería le llamamos una atención holística. ¿Qué es esto? Es que yo hago una valoración de necesidades del paciente desde el ámbito físico, desde el ámbito emocional, desde el ámbito espiritual, ¿verdad? Desde el ámbito familiar, inclusive el ámbito económico, su ambiente, todo su entorno. Creo que somos una profesión privilegiada, ¿verdad? De tener los conocimientos para poder abordar la situación. Hay que capacitarnos y es por eso los largos años de preparación académica que nos llevan a sustentar conocimientos o competencias, porque no es solo la parte de conocer, es el de saber estar, el de saber ser y el de saber hacer las cosas. Esa diferencia que tiene el profesional de enfermería, porque su preparación le ha permitido poder abordar de forma holística al paciente, es lo que nos hace especiales. Yo siempre digo, somos especiales, no solo no porque tengamos características muy especiales, sino que como profesionales de enfermería creo que tenemos la competencia de poder abordar al individuo de esta manera. Para ello hay que prepararse constantemente, ¿verdad? Hay que leer, especialmente acá en Guatemala, nuestras enfermeras normalmente egresamos como enfermeras generalistas, no especializadas en un área. Entonces, el reto de cada profesional es especializarse en el área que le sea asignado y poder desarrollar las competencias que requiere el paciente para satisfacer sus necesidades. En Guatemala nosotros somos un país pluricultural, multilingüe, multiétnico, trabajamos con 25 idiomas. Entonces, en el sector público sí se convierte en un gran reto porque hay muchas barreras lingüísticas muchas veces. Saber los 25 idiomas en Guatemala, pues sí, es a veces imposible, ¿verdad? Pero las enfermeras somos muy innovadoras y creativas que cuando se nos presenta un paciente, pues buscamos la forma o un intérprete para poder comunicarnos con el paciente. Lo importante para nosotros es que haya una relación terapéutica. Eso siempre prevalece para poder detectar las necesidades del paciente, poder determinar un plan de cuidados basado en las necesidades actuales, ¿verdad? Desde todos los ámbitos de la persona, poder generar acciones empáticas y simpáticas a la persona que realmente vayan encaminadas a satisfacer necesidades con total respeto a sus creencias, valores, religión y todo lo que la persona como individuo único merece. Y por supuesto, hacemos el apoyo espiritual, tenemos un plan de cuidados enfermera, especialmente en cuidados críticos, y también aplicamos todo el proceso administrativo para poder gerenciar el cuidado. Creo que estamos pues preparadas, ¿verdad? Ante cualquier situación. Claro, hay que seguirnos actualizando constantemente y ese es el reto, el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer cada día. Muchas gracias, Rosa María. Sin duda, sí son especiales ustedes. Y sabemos que justamente por su cercanía con los pacientes y con sus familiares, su rol es fundamental y es irreemplazable. Debe de tener un lado muy positivo esto y también debe de tener sus retos, ¿no? Porque como mencionaban, esta labor también se trata de mirar y de sentir el dolor del otro, de compartir con él tanto alegrías como también dolores. Y entonces sabemos que también están expuestas ustedes a caer en algo que se llama fatiga por compasión o en burnout, ¿no? ¿Cómo le hacen para mantenerse
enfocadas, ¿no? Y cuáles son también ese lado positivo de dedicarse a lo que hacen. Bueno, yo creo que sí, gracias, Mariana. En relación a esta fatiga por compasión, realmente es un riesgo laboral al cual estamos expuestas. Al estar constantemente enfrentándonos a situaciones pues traumáticas, la muerte, la fragilidad del ser humano, la desesperación, todos estos contextos, si algo nos diferencia con el resto de pues compañeros que pudieran tener algo similar, es que es constante. O sea, nosotras estamos realmente de manera permanente expuestas a este tipo de contextos. Algo yo creo que vale la pena es que primero estemos conscientes que es parte de nuestra riesgo laboral al cual nos enfrentamos, así como lo comentaba en su momento Yaxiel, que también hay riesgo de infectocontagiosidad, tenemos ese riesgo que tenemos, este también es un riesgo laboral, pero yo creo que si nosotros estamos partiendo de la conciencia, que es algo que se vamos a encontrar en nuestro entorno, en el ejercicio profesional, pues el segundo plano es que nuestras instituciones, nuestras organizaciones que nos acogen como empleados, tengan medidas o mecanismos que nos ayuden a poder contrarrestar y tener espacios donde nos podamos restablecer, porque esto es una constante, o sea, creo que eso nunca va a cambiar. Sería ilusorio decir que las enfermeras nunca vamos a enfrentarnos a la muerte, a la fragilidad, al dolor. Eso es algo que está permanente en nuestro campo laboral, pero sí debemos tener mecanismos que la organización nos provea para poder restablecernos y nuevamente poder estar en las mejores condiciones para seguir atendiendo a nuestros pacientes y a nuestra familia, que es algo difícil, sí, pero yo creo que en estos momentos laboralmente todas las organizaciones están buscando este bienestar en sus colaboradores porque se han dado cuenta que sí es una parte importante que hay que cuidar, no únicamente el aspecto económico, el monetario, que sí es una fuente de motivación o que engancha al personal para hacer sus tareas, pero también están aspectos que no necesariamente están encaminados a este aspecto económico, como son lugares positivos de trabajo, que las relaciones entre los en este caso jefes y colaboradores sean gentiles, que sean respetuosas, que tengamos reglas básicas de convivencia en nuestras áreas donde trabajamos, que tengamos los artículos necesarios para trabajar. O sea, son muchas cosas las que se pueden ir sumando para que nosotras estemos en las mejores condiciones, porque reitero, pues esta fatiga de compasión es inherente al ejercicio profesional de enfermería. Claro. Gracias, Ayuri. Sin duda, una profesión que, con muchas satisfacciones, pero también con estos riesgos, ¿no? A los que hay que prestarle atención. Y Axel, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hacer una profesión empática en la cual muchas veces o lo que hacemos es colocarnos en los zapatos de aquel paciente y pensar cómo me gustaría que me trataran, creamos lo que es el apego. Hacemos apego por muchos pacientes, por muchos diagnósticos. Tenemos a veces pacientes de muy larga estancia que, bueno, al final no logran salir, o pacientes de muy larga estancia que al final, bueno, gracias a Dios o salen y nos crean una alegría. Entonces, ese equilibrio entre lo negativo y lo positivo debemos saberlo mantener, pero como lo dice Sayuri, creo que todos en algún momento caemos o hemos caído en la fatiga por compasión, ya que nos damos al paciente por aquella vocación, por aquella pasión, por aquella vocación de servicio que tenemos. Si bien es cierto, las organizaciones deben proveernos todo lo necesario para que tengamos un ambiente laboral ameno, también está de nuestra parte cuidarnos una vez salemos de la institución, tratar de desconectarlo, como bien lo dice, de lo que ya pasó allá, lo negativo que nos pudo haber pasado en el día, buscar meditación, buscar actividad física, lugares que nos puedan distraer, convivir con nuestra familia. Creo que esa parte es la que nos ayuda a la mayoría a crear ese equilibrio entre lo que tenemos en el hospital, que muchas veces son alegría, es cierto, satisfacción laboral, personal, pero muchas veces son tristezas. Y una vez salimos de ahí, de nuestra área laboral, bueno, buscar un lugar para poder relajarnos. Igualmente, como lo dice Sayuri, el hospital nos provee comodidades. Siendo un hospital privado, realmente tenemos comodidades en cuanto a insumos, en cuanto a equipo, en cuanto a educación.
pero el tema de la emoción es un poco difícil de tratar si no se tiene un programa robusto para tal, ¿no? Que incluya psicólogos y todo un grupo multidisciplinario. Entonces, para lograr lidiar con aquel burnout y aquella fatiga emocional, también hay mucho porcentaje de nuestra parte en nosotros mismos también, una vez salir del hospital, tratar de conectarnos y tener un tiempo para nosotros, fuera de lo que es el ambiente laboral, para nosotros y para nuestra familia. Esta pregunta final que hace Mariana, gracias, Yaxel, yo quería trasladarla a Rosa María con un agregado, es decir, nos volvemos a encontrar con el tema de cuidar a los cuidadores, con este tema que en el caso de las enfermeras están expuestas a estas emociones tan intensas como han señalado Sayuri y Axel, pues se enfrentan al día a día a la vida y a la muerte. ¿Cómo transitar realmente hacia el tema de cuidar a los cuidadores, Rosa María? Bueno, creo que aquí hay que impulsar, porque nosotros en este momento no tenemos como programas de asesoría, ¿verdad? Multidisciplinaria, que se encargue de apoyar a personas específicas o tratar situaciones muy específicas, ¿verdad? Creo que lo que hacemos en este momento es, comparto lo que dice Yaxel, Sayuri, o sea, todo relacionado a factores internos, por ejemplo, los ejercicios, el manejo de la salud mental, buena dieta, y a nivel interno institucional, pues los programas que hemos mencionado, por ejemplo, atención psicológica, nuestros programas de educación, pero un grupo como tal o espacios que podamos tener de abordaje específico no los tenemos, pero creo que vale la pena poder, nosotros somos miembros nuevos, ¿verdad? Entonces creo que va a ser una oportunidad para a nivel gerencial, ¿verdad? Poder analizar estos espacios, generar los proyectos. Yo encantadísima de poder participar, de poder proponer para que pues nuestras instituciones ahí sí que apoyen el bienestar de los colaboradores, porque pues son el ente que está, ¿verdad?, en primera línea los 365 días del año, y muchas veces es el recurso humano que siempre por vocación ha antepuesto las necesidades de la persona, de la familia o de la comunidad ante las propias, ¿verdad? Dejo de comer, por ejemplo, si hay un paro cardiorrespiratorio, yo dejo de comer. Si hay una emergencia en este momento, yo dejo de comer o dejo de ir al baño. En tiempo de pandemia, yo siempre dije, el personal de enfermería con equipo de protección tuvo que aguantar largas horas sin poder tomar suficiente agua porque eso implicaba ir cada rato al baño. Tuvo que anteponer la satisfacción de las necesidades del paciente, de la familia o del usuario ante las propias. Y eso es una de las cosas que a veces tiene impacto a largo plazo en la calidad de vida. Pero esa parte, ese reconocer de ese valor humano que ponen las personas que están en el proceso de atención, es lo que deben de reconocer las autoridades, ¿verdad? Y poder encaminar políticas que realmente vayan para el cuidado de la persona que es el cuidador en este caso, ¿no? Gracias, Rosa María. El tiempo se nos termina. No queda más que, Rosa María, agradecerte muchísimo ese aporte, esos conceptos. Sayuri, nuestra admiración por el trabajo que hacen ustedes todos los días en sus organizaciones, en sus 2 hospitales que tienen en la ciudad de Monterrey. Sabemos que hacen un trabajo importante y que son cuidadas también en diferentes ámbitos por parte de la organización. Yaxel, lo mismo, muchísimas gracias. Esta organización joven, nueva, entusiasta, que está desde un inicio avanzando con lo que es la atención centrada en la persona. La atención centrada en la persona se va construyendo todo el tiempo y nunca termina de construirse. Es una mejora constante y lo que nosotros queremos es agradecerles y expresarles nuestra admiración por el trabajo que hacen por todos nosotros y por todo el sistema de salud. Muchas gracias por haber estado. Gracias, Mariana. Y la próxima ocasión, para quienes nos están viendo y escuchando, abordaremos algunos de los otros temas que implica de forma central lo que es la atención centrada en la persona.
Muchas gracias a todos, a todas ustedes por acompañarnos hoy. Sobre todo eso, nuestra admiración y reconocimiento por todo lo que hacen por nosotros. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos verlos en nuestra próxima mesa de diálogo en la que abordaremos otro tema central de la atención centrada en la persona. Si desea comunicarse con nosotros, aquí les ofrecemos en la pantalla nuestra dirección de correo electrónico y nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!